Buen día a todas y todos. Sean bienvenidos por parte del programa DIM de la Secretaría de Gobernación. Mi nombre es Antonio Frausto, director de Asistencia Técnica y Profesionalización. El día de hoy, 29 de septiembre, mes patrio, el tema es Primeros Auxilios Psicológicos, PAP, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Comentarles que el webinar de hoy se grabará y se podrá consultar en un repositorio en la página del DIM en dim.puebla.gov.mx/webinar. Y ahora, por ser el mes patrio, daremos una breve cápsula de efemérides del México antiguo y contemporáneo de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1786, nace en Tamazula, en el actual estado de Durango, Guadalupe Victoria, insurgente y primer presidente de México. En el año de 1900, el presidente Porfirio Díaz inaugura la moderna penitenciaría de Lecumberri. En ese mismo año, en 1900, nace en Sayula, Veracruz, Miguel Alemán Valdés, abogado y político, presidente de México, que tuvo su administración entre los años de 1946 y 1952. En el año de 1913 surge la División del Norte, comandada por Francisco Villa. En 1921, Álvaro Obregón publica el decreto de que crea la Secretaría de Educación Pública. Y en 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. Eso fueron las efemérides en un día como hoy. Y bueno, ya entrando en materia del webinar, cedo la palabra al licenciado Eduardo de la Hidalga, psicólogo especializado en auxilio a la violencia de género de la Secretaría de Seguridad Pública. Adelante, Eduardo, buenas tardes. Sí, Perfecto, adelante. pues buenas tardes, dando continuidad a este programa de la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género. Les comento que es la tercera y última sesión, es la última fase que vamos a llevar a cabo, que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Mi primera intervención fue el 15 de septiembre, ya a muchas de las personas que están conectadas, tengo el gusto y el honor de conocerlos y de haber trabajado con algunos de ellos, con algunos de ustedes más bien, y pues vamos a darle la continuidad y también para llevar los tiempos, ¿no? Para llevar los tiempos que ustedes tienen y puedan continuar con sus labores posteriores. Pues bueno, primero que nada, en los primeros auxilios psicológicos tengo que comentarles que es una estrategia que se deriva de la intervención en crisis, Pero para que nosotros podamos hablar un poquito de lo que es la intervención en crisis, tendríamos que irnos también a un poquito de historia. Y a mí me gusta mucho platicar acerca de cómo nacen muchos de los trabajos que se llevan actualmente y que se establecen como parte de un protocolo en la intervención de diferentes agencias. O sea, no nada más en el plano de seguridad pública, lo pueden utilizar paramédicos, lo pueden utilizar bomberos, lo puede utilizar cualquier persona. La intervención en crisis como tal nace a partir de un evento bélico en los años, al final de los años 60, principios de los años 70, que fue un evento bélico masivo donde dejó a muchas personas pues con varias secuelas, ¿no? Con varias secuelas psicológicas y la imposibilidad del gobierno de poder atender a todas esas personas. Este conflicto bélico fue la guerra de Vietnam. En dicha guerra, pues obviamente hubo muchas bajas, hubo muchas personas con amputaciones que llegaron con secuelas a su país de origen. Llegaron y no había forma de que se pudiera atender a todas de una manera con lo que es la terapia tradicional. ¿Por qué? Pues porque los costos iban a ser pues muy elevados y también no les iba a representar un cambio significativo de forma rápida y oportuna, ¿verdad? Eso, bueno, se gesta lo que es la intervención en crisis en Estados Unidos como tal, se perfecciona. Y yéndonos a México, en el año 85 se da uno de los eventos más devastadores pues propiamente el país. En el 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana con 19 minutos se da un sismo de una magnitud pues bastante devastadora.
Ahí también hubo una situación de crisis, de alerta, que sí fue bastante complicada de atender y fue que también se introdujo lo que es la intervención en crisis. Pero más allá se gesta lo que son las primeras intervenciones en primeros auxilios psicológicos. Vamos a entrar de lleno a esta capacitación. Me gusta que supieran más o menos que este tipo de trabajos son más o menos recientes, pero que sí se pueden implementar en cualquier parte, ¿no? Que puede ser cualquier agencia de seguridad, de investigación, de bomberos, paramédicos, etc. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. La intervención en crisis les comento que es una estrategia que sí tiene que ser llevada, obviamente, por personal especializado. ¿Sí? Que tiene que ser personal que tenga una formación en lo que es psicología, puede ser psiquiatría, puede ser medicina. En caso de, y se denomina lo que es la intervención en crisis como una intervención de primer orden. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es una serie de técnicas que pueden llegar a bajar los niveles de tensión, ansiedad de una persona. Los primeros auxilios psicológicos puede darlos cualquier persona con una capacitación básica. En este caso, bueno, yo les puedo comentar, bueno, no sé la formación de todos ustedes, pero el hecho de que haya personas que tengan maestría, que tengan doctorado, que tengan la carrera en psicología, muchas veces nos llega a estorbar ese grado, nos llega a estorbar esa preparación para poder brindar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo que se tiene que hacer para poder dotar es de una capacitación básica. En este caso, la intervención en crisis, vamos a decir que es la mamá de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En términos así muy generales, y si alguien les llega a preguntar. Los primeros auxilios psicológicos los puede dotar cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona con una capacitación básica, ¿sí? Esta es una de las primeras diferencias que vamos a trabajar, ¿no? En cuanto a la intervención en crisis. En el caso de UDAIM, sí tenemos personas que se dedican al plano de la psicología como tal, pero también tenemos personal con otras disciplinas. Entonces, es una realidad el hecho de que cuando nosotros llegamos a un auxilio, pues no siempre contamos con un psicólogo, con una psicóloga para poder atender una situación de crisis en un plano de violencia familiar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es una crisis? Ahorita ponemos le damos otro clic, por favor. Y otro clic, porque ahí le pusieron el efecto, un efecto algo devastador. Bueno, ¿qué es una crisis? Es un estado de trastorno y desorganización personal caracterizado por la incapacidad para abordar situaciones de dolor o angustia, reaccionando de maneras que la ponen en riesgo, así como a otras personas. La crisis como tal tiene sus orígenes, la palabra como tal, crisis, del chino, weiji, que quiere decir oportunidad o cambio. Eso quiere decir crisis. Y se retoma, obviamente, cuando nosotros estamos ante una situación de desorganización, por una situación, por duelo, por una pérdida, por, vamos a decir, alguna situación impactante en nuestra vida, es la forma en cómo nosotros podemos reaccionar para hacerle frente a esa situación. Entonces, como dice, es un estado temporal de trastorno y desorganización, pero por ahí se oye un micrófono prendido. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar, vamos con qué son y cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. Como tal, los primeros auxilios psicológicos es una intervención psicológica en un momento de crisis. Ya vimos qué quiere decir crisis, ¿no? Es un estado de desorganización.
la cual debe ser breve e inmediata. Sí, ¿sí me escuchan ahorita? Sí, fuerte y claro, buenos días. Es que cambiaron lo que es la disposición de pantalla y quitaron lo que es la presentación. Ya quedó, perdón. Ok. Estábamos en que ya habíamos comentado que es una crisis, es una intervención, bueno, lo que es la crisis es un estado de desorganización, ¿no? En el caso de los primeros auxilios psicológicos, es una intervención psicológica en un momento de crisis. Otra vez está pasando lo mismo. Ujú. Ok, ustedes me indican, por favor. Ujú. Adelante, por favor, Eduardo. Les comentamos a Perfecto. todos Es nuestros que enlaces, por favor. Sí, que tengan, por favor, mucho cuidado con el tema de la pantalla para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Adelante. perfecto. Bueno, continuamos. Comentamos cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. Es una intervención breve e inmediata para sacar del shock emocional a una persona y reactivar los recursos para comprender y dimensionar lo sucedido, recuperando su capacidad de afrontamiento y la toma de decisiones. Como tal, se pudiera confundir con lo que es una intervención de segundo orden. El segundo orden es una terapia o es una intervención con una persona que es especializada. En los primeros auxilios psicológicos nosotros no nos vamos a encargar de dar terapia a la persona, pero sí de sacarla de ese shock emocional para que ella pueda decidir o pueda dar el siguiente paso. ¿Sí? El hecho es que tiene que ser breve e inmediata. O sea, tiene que ser breve y el hecho es que la persona que llegue a intervenir a otra persona que se encuentra en una crisis tiene que saber a lo que se está enfrentando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar por hablar. Una persona que llega a intervenir a a otra persona que se encuentra en crisis, eh, pueda dañar a otras personas, como pueden ser este, sus descendientes, ¿verdad? En este caso, cuando hay niños, cuando hay terceras personas, que pudiera hacerse daño a ella o hacerle daño a otras personas. Y el hecho es que pueda tomar decisiones de qué es lo que va a hacer como un paso siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Les comenté hace un momento, regularmente esto lo hacemos en base a una técnica. ¿Quién puede brindar los primeros auxilios psicológicos? Y como les comentaba, puede ser cualquier persona, ¿sí? No importa que no tenga una maestría, que no tenga un doctorado, que no tenga una licenciatura, que tenga lo que es nivel primaria o secundaria, pero que sí tenga una preparación básica, o sea, una capacitación básica en torno a cómo brindarlos. En esta guía rápida, ¿quién los puede brindar? Bueno, como les dije, es cualquier persona. Si nosotros vemos la diapositiva y vemos que en el centro hay como un relojito, vamos a ir en sentido de las manecillas del reloj y lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la persona. Tenemos que ser bien respetuosos con la persona que vamos a intervenir o la persona que vamos a intervenir y tenemos que presentarnos. No importa si sea un niño, sea una persona de la tercera edad, si sea hombre, mujer, aquí no importa, pero siempre mostrando lo que es respeto, ¿verdad?
Una es presentarse. Hola, yo soy Eduardo de la Hidalga, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? O preguntarte también cuál es tu nombre, cuál es el nombre de la persona. Cuando una persona empieza a verbalizar, empieza a sacar parte del dolor que la está aquejando, ¿sí? También tenemos que escuchar con atención, o sea, escuchar de manera activa lo que la persona nos está indicando, ¿sí? En este caso, bueno, acá en el segundo punto, dice, invita a desahogarse sin que se interrumpa la persona, que hable de lo que quiera sin obligarlo a recordar los hechos, ser empático, valorando siempre lo que siente. Una persona que se encuentra en una crisis siempre va a valorar su dolor. Entonces no podemos nosotros decir, ay, pues no le pasó nada, no tiene ni golpes, nosotros no podemos dar juicios de valor. Entonces podemos invitar a la persona a que hable, a que ella se desahogue sin ser invasivos, sin el hecho de preguntar como para generar el chisme, como para generar lo que es una información que no me va a nutrir, ni que me va a ayudar, ni que va a ayudar a la persona. En el punto número 3, si vamos como a las 6 en el reloj, si hay algo que necesite o busca alguien, si tiene una persona, aquí lo que tenemos que preguntar es cuál es la necesidad primaria de la persona. Esto, aunque no lo preguntemos, lo podemos deducir simplemente por el momento en que se está desarrollando la intervención. ¿Qué quiere decir? Nos tocó un asalto a un microbús y había una persona que estaba en crisis, estaba llorando, no se podía contener o no la podían contener, no podía dejar de llorar. En el momento en que se le hace una pregunta, se presenta a su servidor y le dice ¿en qué te puedo ayudar? Ahí es donde la persona se calma de manera momentánea y me comenta que le robaron su teléfono. Le robaron su teléfono y que en ese momento necesitaba hablar con su papá o con su mamá. En ese momento, lo que hace uno es preguntar lo que es la necesidad primaria, qué es lo que está requiriendo en ese momento. Hay veces que no necesitamos preguntar si está lloviendo, si está haciendo frío, si es de noche, si es de madrugada, y nosotros llegamos como respondientes de seguridad o como primeros respondientes de seguridad y la persona tiene una playerita o tiene la ropa rasgada, pues obviamente nosotros podemos dotar de una necesidad primaria que en ese momento puede ser el cobijar a la persona, ¿no? Ahí no necesitamos preguntar, pero en el caso de lo que les comenté de el microbús, la necesidad primaria de la persona era hablar con sus familiares. Y la otra necesidad que tenía era hablar a su trabajo porque obviamente le podían descontar el día y también le presentaba algo de estrés a la persona, ¿no? En el punto número 4, ya yéndonos como a las 8 en este reloj, informa sobre hechos, procesos y protocolos a seguir. Siempre tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos dar como institución, como instancia de seguridad o como una instancia de apoyo, cuáles son nuestras limitantes y hasta dónde nosotros podemos ayudar. Nosotros no podemos inventarles, nosotros no podemos mentirle a la persona, ni podemos darles un panorama que los pueda engañar, ¿no? Y al final de cuentas, nuestra intervención, ya cuando llegamos a las 11, más o menos 11 de la noche, 11 puede ser de la noche, o de la mañana, es canalizar, si es necesario, buscar ayuda de especialistas que puedan dar seguimiento a las necesidades. El plano institucional depende de los contactos que se lleguen a tener. Entonces, bueno, ahí es la guía rápida de quién y cómo se pueden brindar de manera inicial lo que son los primeros auxilios psicológicos. Como primero es presentarse, el segundo es escuchar de manera activa, pero no nada más escuchar por escuchar, ¿no? No nada más es escuchar y de manera pasiva, sino hacerle ver a la persona que le estás entendiendo y que comprendes cuál es la situación.
El hecho de que uno vaya uniformado, le da una idea a la persona de que ella ha visto casos, o sea, que la persona que lleva el uniforme ha visto casos muy similares a los que ella se está enfrentando y que muy posiblemente tú estás ahí para ayudarla. ¿Sí? El preguntar si tiene una necesidad primaria es bien importante, y otra parte es el hecho de verlo, pero también ahí entra mucho lo que es el factor humano. El hecho de que si yo estoy viendo que está lloviendo y yo como seguridad pública me puedo llegar a quitar lo que es mi chamarra y ponérsela a la persona, ¿no? Esto le da un plus bastante bueno a la persona que empieza a brindar esta atención, ¿no? Y el hecho de informarle cuáles son los posibles lugares a donde se le puede brindar esa ayuda, ¿no? Otra de las necesidades primarias que pudiera ser y que también podría estar en la facultad del policía o del primer respondiente o de la persona que va a brindar estos primeros auxilios psicológicos es el hecho de si en su posibilidad es apoyarla con el acompañamiento, también lo puede hacer, si es lo que te está pidiendo la persona. Obviamente, aquí vamos a ver una parte importante de lo que son los primeros auxilios psicológicos, del qué hacer y el qué no vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a brindar lo que es un alivio momentáneo que le pueda dar ese consuelo a la persona para poder dar el siguiente paso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, estos son 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Uno es establecer el contacto físico. El establecer el contacto físico depende mucho de la situación. Yo puedo establecer el contacto físico si la otra persona me lo permite. Vamos a pensar en un caso donde se dé un tema de abuso sexual y yo lo que quiero es calmar o tranquilizar a la persona tocándola, no importando que sea del hombro o que sea de la mano. Entonces, el contacto físico se puede dar solamente si la persona lo requiere o lo amerita la situación. Es, por ejemplo, llevar a cabo lo que es una escucha real y activa. El número 2 es que vamos a dimensionar el problema. Se indagan solo 3 áreas. Y aquí es bien importante que se tomen en cuenta. El pasado inmediato. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, vamos a indagar solamente en 3 áreas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la persona está llorando? ¿Por qué se encuentra en crisis? El presente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás encontrando a la persona? Y ¿cuál va a ser el paso que va a dar? Que ese tercer paso es el futuro inmediato. Una persona en crisis intenta lidiar con el presente, pasado y futuro, lo cual muestra un desajuste emocional. Yo les puedo decir, una persona que, vamos a decir, no importa si sea hombre o sea mujer, entra en crisis porque encontró a su pareja con otra persona. El hecho de que entre en crisis, imagínense, intentar lidiar con el pasado, y las personas que les ha llegado a pasar, hagan un ejercicio mental, o alguna persona que haya estado en crisis, imagínense el hecho de lidiar con esos 3 tiempos, el presente inmediato, el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato. ¿Cómo se lidia? Una persona que fue engañada o que se siente traicionada por su pareja, ¿qué es lo primero que va a pensar? En el pasado. No, pues es que me dijo apenas ayer que me amaba. Y es que me acuerdo que, cómo nos conocimos. Y pues aparte, pues tengo 2 hijos con él, ¿no? Y ahorita pues lo encuentro con esta persona que era mi amiga o mi amigo, etcétera. Y después viene el caso de qué es lo que voy a hacer si esta persona se va de mi vida. ¿Cómo voy a decirle a mis hijos qué es lo que voy a hacer? Entonces, todo ese cúmulo de emociones, todo ese cúmulo de momentos es la forma en cómo la persona intenta lidiar con ese dolor. Entonces, nosotros, como parte de de ser agentes de cambio, es el hecho de que se sitúe en lo que es el presente y cuál va a ser el siguiente paso
pudiendo tomar una decisión. Se pueden analizar las posibles pasos. Se ayuda a la persona a generar alternativas, no por la persona. Si hay necesidad más inmediata. Aquí es donde nosotros podemos hablar un poquito de lo que son las redes de apoyo, ¿no? Si en ese momento la persona se siente mal, pero si ella te pide, bueno, pues llévenme con mi mamá, o llévenme con mi hermano, o llévenme con mi amiga, mi amigo, ellos están solicitando eso porque están conscientes que con esas personas pueden tener un consuelo o un apoyo que les pueda llegar a sacar de ese estado de shock, ¿no? En el punto número 4 es asistir en la ejecución de una acción concreta. Depende de la gravedad del suceso y la capacidad de afrontamiento. ¿Qué quiere decir? No todas las crisis van a ser iguales, ¿no? Y no siempre vamos a encontrar a una persona llorando que está en crisis. Pudiera ser que en ese momento la persona que se encuentra en crisis esté riéndose. Y que nosotros, el hecho de que nosotros no dimensionemos cuál es la situación y que el hecho de que esa persona se esté riendo porque es un mecanismo de protección que se genera en el organismo para poderlo afrontar, nosotros podemos malinterpretar y darle una solución que a lo mejor no te está pidiendo en ese momento, ¿no? En el seguimiento, nosotros como tal, en los primeros auxilios psicológicos, nosotros no vamos a dar un seguimiento como tal. Pero en el caso de las instancias de la mujer o lo que son las instancias de atención a víctimas, sí pudieran ver cuál es el punto de canalizarla a una instancia donde se le pueda dar el seguimiento si el trauma fue mucho más severo, ¿no? Si existen secuelas como pánico, manías, fobias, pensamiento claustrofóbico, se recomienda el tratamiento especializado. Una persona que, vamos a decir, esté entrenada en primeros auxilios psicológicos no puede tratar una fobia como tal, no puede tratar manías, no puede tratar lo que es el pánico, pero sí puede ayudar a la persona a que tome una decisión, y esa decisión podría ser el hecho de que posteriormente asista a una terapia con un especialista, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Al igual, bueno, que la criminología y obviamente en criminología y criminalística y en varias áreas de investigación, en varias, varias áreas de investigación, las preguntas fundamentales de los primeros auxilios psicológicos son el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y también, bueno, ahí podemos poner el para qué. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? Pero no el hecho de que esta persona te pueda decir, bueno, es que esto sucedió hace 15 años, ¿no? Y que se vaya a una historia bastante extensa. ¿Cuándo? Por eso tenemos que preguntar sobre lo que es el pasado próximo inmediato, ¿no? ¿Dónde se dieron los hechos y por qué? ¿Qué fue lo que lo derivó? Esas son preguntas que tiene que usar el policía y que tiene que ser muy preciso con qué es lo que pregunta. Entonces, ¿y cómo lo pregunta? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos entrado a esta labor de policía o de atención a víctimas. Lo hemos escuchado muchas veces, que es el revictimizar. Pero realmente muchos de nosotros no nos damos cuenta de cómo es que nosotros podemos revictimizar a una persona. El hecho es de que nosotros preguntemos de más. El hecho es de que nosotros podamos hacer que la persona reviva el hecho traumático, estamos revictimizando. El hecho de que nosotros intentemos no victimizar a la persona o revictimizar como tal, ¿qué es lo que pasa? Que posiblemente nosotros no lo hagamos, pero llegamos ante, vamos a decir, ante alguna autoridad o con otra autoridad, y le vuelven a preguntar exactamente lo mismo, o empiezan a ahondar, o empiezan a opinar de la situación de la persona. Acá viene un punto bien importante, que son las contraindicaciones de los primeros auxilios psicológicos.
¿Qué quiere decir con contraindicación? Lo que no tienes que hacer, lo que no tiene que hacer una persona. Si se encuentra afectada, una persona que se encuentra afectada, vamos a decir, por duelo, por una crisis familiar, por una experiencia traumática reciente, ojo, se recomienda que no efectúe la intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser mucho más perjudicial para la persona, porque puede tomar partido, porque puede proyectar lo que está viviendo o le puede dar un consejo que la persona no está pidiendo. Entonces, si ustedes intervienen en binomios y la persona está más apta, sí lo que tiene que hacer es intervenir la persona que se encuentra en sus 5 sentidos y que se encuentra emocionalmente estable, ¿no? Para una intervención de primer orden, o en este caso lo que es el primer auxilio psicológico, no te debes extender por más por más de 40 minutos. ¿Por qué? Porque pasando esos 40 minutos o incluso menos, pudiera ser que la persona ya no te esté dando nada, ya no te esté dando información y tú ya tampoco le puedas dar algo a la persona, algo con que se pueda calmar o algo. A lo mejor la persona incluso ya pudiera estar calmada o ya pudiera estar en posibilidad de tomar una decisión y el hecho de que siga verbalizando, de que siga exponiendo o que se le siga alentando a que siga hablando, pudiera ser que fuera más perjudicial. Evitar siempre lo que es el furor curandis. Esto es bien importante también para todos. El hecho de que es un impulso irreflexivo por hacer algo, porque se siente que tiene que intervenir a fuerza. No, el furor curandis se los voy a poner de esta manera y supongo que mis compañeros les comentaron acerca de un evento que se dio en San Andrés Cholula, cercano a San Andrés Cholula, donde hubo un desafortunado accidente donde una menor, una bebé, perdió la vida, ¿no? Porque el hecho es que la persona vendía chicles en un crucero y en ese momento se distrajo la señora, soltó a la niña y la niña fue atropellada y lamentablemente murió. El furor curandis, o sea, si es que escucharon este ejemplo por parte de mis compañeras o se los di en la atención a víctimas, viene esa parte de querer decir algo o querer consolar a la persona diciendo cosas que a lo mejor a ti te harían sentir bien, pero a la persona no. Porque, por ejemplo, en ese momento llegaron personas que decían, bueno, es que no, tú no te preocupes, tu hija ya está en un lugar mejor. Esa es un furor curandis, el hecho de decir cosas por hacerte sentir útil a ti. O decirle, no te preocupes, tu hija ya es un angelito más, ya está en el cielo. Sí, puede ser que la persona que está sufriendo no tenga tus mismas creencias y que lejos de ayudarla, le puedas estar dando como se dice vulgarmente, ¿no? Echando a la herida le estás echando limón, ¿no? Otro punto es que tú cuentes tu propia historia. Que digas, bueno, vamos a decir en el tema de mujeres o en el tema de hombres, ¿no? En el tema de hombres, ¿no? Pues, ¿tú por qué lloras, no? Pues mira, imagínate, yo tomaba mucho, pero pues ya salí de ello, me costó mucho trabajo, pero mira, ya estoy trabajando y estoy trabajando en la policía y ahora ayudo a otras personas. Sí, puede ser que tu camino haya sido distinto, pero para la otra persona, el haber o el llegar a ese punto donde hay un quiebre en su vida, pudiera ser que esté tomando decisiones equívocas y que tú estés contribuyendo a ello, ¿no? El hecho de que también ignores sentimientos o hechos, el hecho de que tú juzgues o regañes o tomes partido, ¿no? Por ejemplo, cuando es muy común, ¿no? Que me ha tocado trabajar y ver policías, ya sea de algunos municipios o incluso también compañeros que regañan o juzgan el actuar de la persona, ¿no?
El hecho de decir, no, pues es que mira cómo te vistes, es que mira cómo sales así en la noche, ¿no? O sea, el hecho de que tú regañes a la persona o juzgues, o sea, por su forma de vestir o por la forma en cómo se expresa, eso también va a ser perjudicial en cualquier intervención. También nosotros no podemos depender de que la persona, la víctima, en este caso la usuaria, si así lo queremos ver, que nos dé respuestas de sí o no. O sea, el hecho de que digas, ¿cómo estás? Pues bien. Ah, bueno, pues ya vete. Ajá. Es que, pues sí, ella se fue y se suicidó, pero es que a mí me dijo que estaba bien. O sea, el hecho de que nada más dependan de respuestas como sí o no, también no nos está dando información para poder ayudar a la persona, ¿no? Dar la razón a una de las partes y tomar parte del problema, ¿no? O sea, el hecho de que tú te veas reflejado en la otra persona y decir, no, pues es que sí enoja que pues tu esposa te agarre el dinero, ¿no? Y que el esposo lo que hizo pues fue darle un golpe a la esposa por haberle agarrado el dinero. Y que tú digas, pues es que ella se lo merece, ¿no? Y el hecho, o sea, nosotros tenemos que estar bien conscientes que nosotros no somos jueces ni parte. Y, ojo, con esta parte, con este punto, no sé si se los comenté en la sesión anterior, pero nosotros como policías no podemos mediar cuando hay un delito. Y la violencia familiar es un delito, entonces no podemos mediar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí viene una parte. Esto no lo vamos a hacer el día de hoy. Obviamente me gustaría que lo vivieran o que lo hagan en su casa, porque obviamente si se los hago a hacer aquí en este webinar, pues pueden entrar en un estado de relajación. Y veo que hay muchos que van en su vehículo y veo que hay algunos que pues están varios, ¿no? Trabajando o algunos puede ser que estén en su casa y lo puedan hacer. Este reentrenamiento de la respiración se llama 4-4-4. Lo que vas a hacer, y esto les puede servir mucho a una persona para poder relajar a la persona y poderla sacar de un estado de shock, e incluso les puede servir a ustedes si tienen un problema de insomnio o que estén pasando por un momento de estrés severo, les puede ayudar a ustedes a conciliar el sueño. Les voy a decir el por qué. Lo que se hace en este punto es, vas a tocar vas a aspirar durante 4 tiempos. Vas a aspirar durante 4 tiempos, vas a contar mentalmente. En ese momento, cuando tú cuentes hasta 4, vas a mantener tu respiración otros 4 tiempos, o sea, no tan pausado ni tampoco tan rápido, y al final vas a exhalar otra vez 4 tiempos. Esto durante 4 veces. Este tipo de entrenamiento de la respiración nosotros lo hacemos de manera presencial y lo hacemos regularmente cuando terminamos lo que es la capacitación. ¿Por qué? Porque se los juro que entra uno en un estado de relajación tal que de repente pues les puede dar algo de sueño, ¿no? De algo de sueño y pues eso no nos conviene a nosotros, ¿no? Como cuando vamos a dar este tipo de capacitaciones. Y el efecto que tiene el hecho de respirar, de oxigenar tu sangre, de oxigenar tu cerebro, es lo que hace el diazepam, que es un calmante. Sin tener que meter algún medicamento a tu organismo. Entonces, esto es muy recomendable para una persona que queremos relajar o que queremos sacar de ese estado de shock. ¿Vale? Seguimos con la siguiente. Ok, bueno, pues con esto terminaríamos.
lo que es esta fase de primeros auxilios psicológicos. Me gustaría, por parte del DIM, por parte de los organizadores, por parte de Eric Solís, que está presentando, si hay alguna duda, algunas preguntas, y que nosotros con gusto las podemos responder. Muchísimas gracias, Eduardo. Asimismo, también agradecemos a todos nuestros compañeros de los diferentes municipios del estado que nos han acompañado en la capacitación del webinar del día de hoy. Toda esta información estará disponible para todas y todos ustedes a través de los medios digitales que ya les hemos comentado. La dirección del repositorio del DIM se encuentra en el chat para su consulta de todas y todos. Y agradecemos nuevamente su presencia. Damos paso a nuestro director de asistencia técnica y profesionalización, Antonio Frausto, para que nos emita un mensaje de despedida del webinar de hoy. A todos y todas ustedes, muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muy bien, agradezco al licenciado Eduardo de la Hidalga, de la Secretaría de Seguridad Pública, por su ponencia de hoy. Agradecer a todos los municipios que estuvieron en el enlace del webinar de hoy, a todas las coordinaciones y comandancias de seguridad pública municipales. Comentarles que el día de mañana tendremos el tema de mujeres empoderadas y autónomas por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado. Y bueno, finalizamos el webinar de hoy sin antes enviar un saludo por parte del secretario de Gobernación, el ingeniero David Méndez, y de nuestro director Antonio Vasconcelos. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos.